Muchas gracias, buenas noches a todos. Debo hacer el pie de página personal porque de verdad para mí es un honor estar aquí. Elena, muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias también. Y quiero empezar, Elena, por eso que está en el título del libro, que es el Palacio. Estamos en el Palacio de Justicia, nada menos, y recordaba una escena que está en el libro en la que usted está aquí en el centro de Bogotá tomándose unas aromáticas calientes y recordaba a su padre y recordaba donde quizá él almorzó y usted se imaginaba que podía estar, tal vez usted almorzando allí en los restaurantes de aquí del centro donde él almorzaba. Y también, digamos, se me cruzaba en el recuerdo este texto de cambio donde usted habla de volver acá. ¿Qué es regresar al Palacio, Elena? Pues, ¿qué significa estar en el Palacio? Eso es algo que todavía sigo procesando, pero la primera vez que yo entré, después de los sucesos, fue el año pasado, que vine precisamente para una reunión con el presidente de la Corte Suprema en ese momento, Haroldo Quirós, y el vicepresidente, hoy presidente, Fernando Castillo. Yo tiendo a comprender mucho más mis emociones a través de la escritura y pues sí, era un revuelto de emociones entre incomprensión, rabia, como sí, sentir que no habíamos realmente avanzado mucho. Y bueno, y me senté a escribir y voy a leer ese pedacito que escribí, que fue una columna que salió en la revista Cambio cuando escribía, porque creo que lo responde mejor. La columna se llamó, la titulé ¿Quién recordará el horror de la masacre? Y decía, hace unos días estuve por primera vez adentro de la nueva edificación del Palacio de Justicia de Colombia y recordé que de niña había estado en el edificio anterior de la mano de mi padre poco antes de la masacre ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. Iba sin ninguna prevención o expectativa en concreto, pensando más en lo que podría traer el encuentro hacia el futuro que en los trazos de memoria o de olvido que iría a recorrer. No había tenido realmente tiempo para racionalizar que estaría dentro de la construcción con la que calculadamente se ha pretendido por décadas borrar la masacre de quienes allí se encontraban y el profundo debilitamiento de la institución judicial. Fue solo cuando estuve adentro de la edificación que sentí el peso del pasado, tan frío y cortante, insistente, casi pidiendo algo de mí. Mis emociones en ese momento por estar ahí eran confusas y desordenadas. Solo era claro que todo aquello que sentía no se quedaría dentro del palacio, que lo arrastraría conmigo algunos días más porque necesito entender qué me produce ese lugar. Y aquí estoy, escribiendo para poder descifrar lo que pienso y esa emoción intensa y extraña que me provocó estar en donde cientos de personas trabajan hoy, pero cimentados sobre el lugar en el que mi padre y muchos más sufrieron por horas hasta morir. Debemos cuestionarnos sobre cómo un proyecto arquitectónico responde a crímenes allí cometidos, cómo se conectan y cómo se manifiestan las relaciones sociales y de poder que se dan adentro y alrededor de él. Este nuevo edificio que aspira a infundir majestuosidad o tal vez solemnidad me transmitió en realidad carencia y una sensación borrosa y gris, porque de hecho refleja cómo llega una política del olvido a convertirse en arquitectura. Ahora entiendo la paradoja y la contradicción, porque es precisamente en la intención de ocultar con esa nueva construcción lo que ocurrió allí que queda expuesta la huella del crimen brutal, del fuego, de los gritos, las balas, los rockets, el miedo, la tortura, la ejecución, la desaparición, la vergonzosa injusticia en contra de la justicia. Con esa nueva edificación oscura y de poca gracia, se pretende hoy hacer de cuenta que nada pasó y aún no se reivindica plenamente lo que le hicieron los señores de la guerra a otros y al país que confiaban en los altos tribunales y en sus magistrados. Sabemos que cualquier espacio de la memoria es un espacio de lucha y de confrontación, pero me pregunto yo,
No es hora ya de que los altos tribunales entiendan que la cimentación que otorga la memoria, cuando es justa y basada en la realidad empírica verificada, siempre llevará a reforzar los pilares democráticos? Yo siento que hemos llegado a este punto ahora y agradezco mucho al presidente Fernando Castillo y vicepresidente que no están ahora acá, porque entendieron esta como una oportunidad para dejar de dar la espalda a la verdad, a una historia de injusticia y mucho dolor, que aunque no se puede cambiar, se puede de ahora en adelante reorientar para mostrar al país que la rama judicial sí quiere y sabe tramitar el pasado, es decir, hacer memoria de manera respetuosa y con dignidad para construir un mejor país. Voy a cometer la infidencia de revelar algo que estábamos aquí un poquito antes de la presentación comentando, y son las alusiones a la justicia especial que hay en el libro. Hay varias. En la actualización, en la edición actualizada encontré, por ejemplo, el episodio de Arias Cabrales concretamente y otras más. Un poco en esa lectura, ¿usted qué ha encontrado ahí y cuáles son esos lazos, si se quiere, y permitan la expresión de compromiso que se empiezan a tejer con todo esto de la verdad y las víctimas de un hecho como el Palacio de Justicia? Claro. Yo quisiera poner en la discusión o en la conversación algo que es ineludible en el libro de Elena, que es ahí hay varias entradas, es como si hubiese varios libros. De hecho, a veces los capítulos está uno como en una historia y de pronto ¡paz!, lo manda al tema del palacio. Y aquí lo que yo quisiera en mi posición como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz es no eludir que este libro también es una carta, que es un reclamo a la justicia colombiana. Y es un reclamo absolutamente expreso, crudo, con todos los términos y todas las descripciones de su justificación, o sea, de dónde viene ese reclamo. Y el libro narra cuestiones que conocemos, otras que no tanto, pero habla de las dilaciones, de los ocultamientos, de los silencios, de las complicidades en esos silencios. Habla, es impactante, como decías, Jairo, usaba la palabra humillación. Esa impunidad produce humillación de quienes, pues de esta familia, pero del conjunto de las víctimas, ¿cierto? Que es como falta de respuestas, y unas respuestas que además tienen la paradoja terrible que es la justicia que hace víctima a la propia justicia de ese silencio. Sí, es porque es injusticia sobre los miembros de la Administración de Justicia. No quiero eludir ese mensaje que trae este libro. Yo soy miembro del sistema judicial colombiano. La JEP no es un organismo de la rama judicial, pero es una entidad judicial del Estado colombiano. Y nosotros tenemos una parte de la responsabilidad en esto. De hecho, las palabras con la JEP no son nada amables. O sea, sí es. Hablaba Elena de una toga de impunidad, y son unas palabras fuertes. La toga parece una cosa como muy sencilla, la toga es una cuestión muy pesada, sobre todo cuando uno la lleva puesta. ¿Sí? Mis colegas que están aquí lo saben, cuando la ponemos uno siente algo muy fuerte. Y frente a eso, yo también quisiera decir que hay mucha cuestión pendiente, que yo creo que también la autora es generosa mostrando que ha habido esfuerzos judiciales, de fiscales, de jueces afuera, de jueces internacionales, de jueces de otras jurisdicciones. Esta es una historia de jueces activos, de jueces pasivos.
Yo, por supuesto, no quisiera que la JEP pasara en esta historia como un juez pasivo. Nosotros tenemos cosas que podemos hacer y algunas las estamos haciendo, pero yo lo que quisiera decir es que acuso recibo de un reclamo, y yo creo que ese testimonio, el que está en el libro, pero el trabajo de todas las organizaciones, muchas de las que están representadas aquí, de víctimas, como siempre desde el comienzo han comprometido el trabajo de la JEP, y esperamos poder dar las respuestas, sabiendo que no las vamos a poder dar, incluso en la mayoría, pero que algunas las vamos a poder dar, y ojalá en esta área. Pensaba si no es la manera de entender cómo el Palacio de Justicia, digamos, tiene una mirada desde el país, pero su libro permite mirarlo desde las familias. Su familia, por supuesto, quedó absolutamente destruida con esto que pasó, y en este libro está también ese testimonio. Yo no sé qué nos puede contar de esa relación, porque el libro tiene ese nivel de intimidad que es, insisto, bastante abrumador y bastante impactante. Además está en el título, sin duda, magistrado. Sí, se llama Primero mi vida, pero yo después pensé que quizás no era el mejor título porque en realidad tiene que ver con la vida de todo el país, lo que pasó acá. Pero bueno, yo sí, evidentemente no es solamente un testimonio y ahí se combina con una investigación, y quizás pues eso es lo que lo puede hacer diferente a otros libros, crónicas periodísticas o no sé, que se han escrito sobre los hechos del Palacio de Justicia. Para mí fue, a ver, cuando yo ya venía escribiendo como por ahí textos sueltos, no es que de un momento a otro decidiera sentarme y empezar a ver cómo armaba esto. Siempre era, en todo caso, desde lo emocional o las vivencias personales o las afectaciones. Y en algún momento sí empieza mi hijo a preguntar, y claro, ahí también surge para mí la pregunta de ahora cómo le explico a este niño todo eso, ese horror. Yo creo que él preguntaba, porque así como me sucedió a mí, que fue estar en Alemania, un país que todo el tiempo lo está uno confrontando con su pasado, los lugares, las calles, la televisión. En la escuela, una de las preocupaciones es formar ciudadanos con mentes críticas, entonces todo eso también creo que lo influenció a él en empezar a preguntar, bueno, ¿yo de dónde vengo? ¿Y dónde está mi familia? ¿Y por qué no? ¿Por qué solamente estamos nosotros acá? Y el de la foto que está con la abuela, ¿quién es? Entonces yo ahí dije, bueno, ¿y cómo explico todo esto? Y bueno, se fueron dando las cosas hasta que ya decidí sí sentarme a escribir, y mientras yo iba también paralelo a mi escritura investigando, como que se iba complementando una cosa con la otra y era cada vez más aterrador, entonces me generaba como más indignación y al mismo tiempo me obligaba a ir como más al fondo y al fondo, y era una conversación pues sí, conmigo misma muy sincera, que yo a veces leo y he leído cosas y digo, uy, Dios mío, yo no sé si yo podría volver a escribir eso. Pero sí, creo que debía ser así también para poder transmitir lo que significa realmente un crimen de Estado, porque no es, o sea, después tener que confrontar todo este sistema de impunidad, lo que implica también para un niño tener que salir al exilio sin entender, con medias verdades, un contexto ajeno, sin tampoco poder explicar a los amiguitos por qué no hay un papá. Y yo sí quería que fuera pues lo más fiel posible a como yo lo había vivido, o sea, yo no le metía a la hora de escribir cabeza, quizás en la parte de la investigación, entonces por eso como que se cruza, tal vez lo que dices tú, es como que son varios libros a la vez, pasa uno de una cosa a la otra,
porque sí. Pero un poco, Elena, porque todo eso por supuesto confluye allí, y le quería preguntar por esa imagen de la niña en la ventana que ve pasar el tanque de guerra. Entonces, el libro también da cuenta de cómo esta historia familiar y la historia del país van avanzando de la mano, con giros inesperados, que es lo que lo convierte, y discúlpenme la frivolidad, en una historia que casi que supera la ficción. Y tal vez hay momentos en la historia de su padre, o de mejor, del caso de su padre, que son determinantes. Uno, cuando la fiscal Ángela Buitrago por fin encuentra la billetera en esta caja allí en la brigada, que está muy bien narrado aquí, y por supuesto el papel del periodista Daniel Coronel, del maestro Daniel Coronel, que también está contado aquí. Sí, bueno, y valga la pena aprovechar este lugar para, y como lo dijiste tú, que el libro sí es un reclamo frente a la justicia, pero también rescata los esfuerzos invaluables de administradores de justicia que van a contracorriente y bueno, y tienen que pasar por asumir unas consecuencias extremas para poder hacer su trabajo. Y bueno, sí, en medio de lo maravilloso de haber podido contar con ese tipo de personas a lo largo de esta historia, pues es también dramático, porque es ir constatando que las cosas eran aún peor de lo que pensábamos. Pues inicialmente la versión oficial era que él había muerto aquí dentro por el cruce de balas. Siempre hubo la sospecha, pero no, pues como no somos justicia no podíamos hacer esa investigación y bueno, y era obvio que algo no cuadraba si a mi mamá después la amenazaban por ir a preguntar. Y es eso, recién 22 años después, cuando la fiscal Ángela María Buitrago, buscando pruebas para intentar avanzar con el caso de las personas desaparecidas que trabajaban en la cafetería, que ella llega a hacer una inspección judicial al Cantón Norte y encuentra en una bóveda secreta, en una caja, ella llegó a un lugar donde estaba todo desordenado, varias cajas, y dijo: bájenme esta y esta. Y un poco ella también dice, eso es como una hazaña, porque pues todo desordenado, que parece que también es una estrategia que responde a la impunidad, no es… y empiezan a mirar, bueno, la primera hoja era algo del 85, entonces dije sigan mirando, y empezaron a encontrar la copia de la cédula de los estudiantes del externado que estaban acá, que fueran torturados, Eduardo Matson y Yolanda Santo Domingo. Encontraron una hoja que decía, no cuestionario, sino sí, a la bueno, encontraron una lista también donde al final estaba escrito a mano el nombre de mi papá y otros magistrados. Y finalmente estaba la billetera de él con toda su documentación. Entonces ahí fue cuando Ángela María Buitrago dijo, bueno, ¿esto por qué está acá? Si siempre pues argumentaron que había muerto dentro del palacio, ¿por qué no se lo entregaron a la esposa? Entonces ahí, bueno, se compulsan copias y se abre el caso, digamos. Y fue paralelo que Daniel Coronel hace público esos videos donde pues se lo ve salir vivo tal como le habían dicho a mi mamá que lo habían visto algunos reporteros, que también es otra cosa que quiero rescatar, pues si no fuera por estos reporteros y periodistas tampoco habríamos podido saber nada. Cuando uno lee esto, le queda clarísimo que esto fue una cosa absolutamente premeditada de esconder. Ya Elena daba el detalle de las cajas, y yo también recordaba lo de las comparecencias en la JEP de personas vinculadas a este caso, de militares concretamente. Entonces, ¿cuál va a ser realmente, nos puede contar aquí, magistrado, el alcance? Porque si una persona va allá y no cuenta nada, como ocurrió con Arias Cabrales, ¿qué se puede hacer? Mire, viendo el libro, pensaba yo
en algunas de las herramientas que tenemos en la JEP que permiten abordar uno de los problemas más grandes que suscita investigar los crímenes ocurridos bajo el conflicto armado. ¿Sí? Porque la justicia ordinaria, que ha hecho un trabajo magnífico, de hecho algunos de los protagonistas de este evento fueron condenados, investigados, unos sí, otros no, pero hubo investigaciones, hubo condenas. Pero el asunto es que un juez penal ordinario, cuando trata de enfrentar un asunto tan grande, es como si lo enfrentara con un dedal, ¿sí? Es como un caso, el caso a caso, el persona a persona, ¿sí? Y cuando uno ve estas narraciones, pero frecuentemente me encuentro con eso. Recientemente estaba en Argentina hablando con los jueces que persiguen todavía a los miembros de la dictadura militar, con el mismo problema. Ellos lo llaman impunidad biológica, que es que son señores que se están muriendo y estos llevan 40 o 50 años persiguiéndolos y se les van a morir sin poderlos incriminar o condenar. Digamos, la herramienta penal de persecución de personas individuales para abordar estos crímenes gigantescos es una herramienta tremendamente limitada. Lo digo desde la JEP porque una de las cuestiones que nosotros logramos, y gracias a la experiencia judicial de muchos años del país, cuestiones que nosotros tenemos como los macrocasos, que es poder mirar problemas y nosotros llamamos patrones y meterlos en contextos, que creo que es lo que le tocó en este caso a Elena hacer en su texto. O sea, este no es solo el asunto de este o aquel militar, sino que, si quieren, es como una conspiración que tiene una cantidad de gente vinculada, ¿sí? Pero desde instancias de gobierno, desde la fuerza pública, desde el judicial, ¿sí? Pero también de la opinión pública. O sea, hay una complicidad gigantesca. Todos los que estuvimos en esa época, este libro nos hace pensar. Yo creo que es lo primero que uno piensa, que cuando uno arranca a leer esto, dice, ¿yo dónde estaba en ese momento? ¿Qué sentí yo al ver pasar la tanqueta? Pues yo tal vez no tenía a mi papá allá, pero yo cómo lo sentí. O sea, analizar esto en términos de responsabilidades individuales tiene una limitación compleja, es necesario, y allá va. Nuestra intervención en esto no ha sido nada, es una intervención que tendría que ser deslucida. Había unos beneficios a los que podían acceder los militares condenados, recibieron los beneficios a cambio de unas condiciones, la de aportar verdad. Finalmente no quisieron aportar verdad y entonces tuvimos que, los colegas, suprimir los beneficios y mandarlo otra vez a la justicia ordinaria a que cumpliera sus sanciones y que siguiera adelante el proceso. O sea, es una intervención en términos penales fallida, la nuestra. Y la otra cuestión es que nosotros no tenemos un caso sobre el Palacio de Justicia, que es uno de los reclamos que hay en el libro. Eso tiene sus razones, no es dable ahora explicarlas todas, pero dentro del acercamiento que tenemos, sí nosotros estamos analizando partes de lo que sucedió ahí, ¿sí? Y creemos que en nuestras investigaciones, en el sentido, una cosa que empiezo a valorar mucho a partir del libro, nosotros tenemos una capacidad en la JEP de darle un lugar a las víctimas y un lugar a sus narraciones, ¿sí? De publicarlas, de ponerlas en los medios, cosa que hacemos con ustedes, y de que el país reconozca esas voces y esas narraciones y esas historias que fueron suprimidas, perseguidas, exiliadas, ¿sí? Ahí creo que podemos hacer una contribución, pero definitivamente el lugar de la justicia en el análisis de los macrocasos o de los complejísimos casos de criminalidad como el Palacio. Si usted analiza ese nudo tan terrible que se forma entre el M-19 y
su imaginación un poco, que uno termina pensando en y muchas investigaciones como delirante hacer esa acción quítese, suicida, asesina a un montón de gente, pues porque se lleva un montón de gente. Esa fuerza pública que aquí aparece una y otra vez metida en una guerra fría que es nuestra también, una guerra fría que todavía estamos tratando de sacar con todos estos militares metidos en ese entrenamiento, en esos conceptos, en esas ideas, y una sociedad cegada y ciega, perfecta, no solo metáfora, sino lugar, viendo un partido de fútbol. ¿Sí? Yo creo que seguimos viendo un partido de fútbol, ¿sí? Y él, frente a lo que está sucediendo todo el tiempo, nos pone un desafío adelante, y yo creo que hay que asumirlo. Ya veíamos, gracias magistrado, el lado íntimo del libro de Elena, pero también está, que lo apuntaba en su comentario, magistrado, el lado profundamente, y perdónenme mi condición de periodista, profundamente noticioso, que el libro lo tiene. Yo le decía a Elena, hay frases por ahí que le tonan a uno la cabeza de periodista de una, pero hay un capítulo en esta nueva edición dedicado a cosas que sí, realmente de las que se ha hablado muy poco, y quisiera que Elena nos las contara en este espacio, que es la participación de Estados Unidos en todo esto de la retoma, con hechos que, insisto, la verdad no se han trabajado, no se han debatido mucho en la opinión pública, que son con actuaciones muy importantes que habría que analizar a fondo también en tribunales, con aportes de explosivos y demás. Por favor, cuéntenos cuáles fueron, Elena, sus hallazgos para este apartado de esta edición. Pues ahí sí el título sí viene a cuento, porque realmente lo que pasó el 6 y 7 de noviembre acompaña mi vida hasta hoy. Yo estaba en ese momento en Estados Unidos y dije, y bueno, pues sí ya me había preguntado si habría habido alguna participación o no, pero no era algo en lo que me hubiera ocupado mucho. Estando en Estados Unidos, pensé que sería oportuno, estaba en Washington, también mirar los archivos desclasificados, que ellos ya los tienen desclasificados, nosotros aquí con esta lucha. Ya sería un buen ejemplo, y también ojalá que Estados Unidos más adelante los desclasifique por completo, nos haría un gran favor. En todo caso, cuando accedí a esos archivos, que eran unos de la CIA, de la DIA, del Departamento de Estado, del agregado militar, el attaché aquí que le mandaba al Departamento de Estado. Entonces ahí pues pude, porque hay esos tachados, ¿no? Pero si tú vas comparando lo que dice el uno con el otro, con el otro, con el otro, es obvio que, pues que tuvieron una participación activa. Y bueno, enviaron un avión, no me acuerdo qué tipo, desde Panamá, desde el Comando Sur, enviaron un avión, enviaron explosivos, expertos en comunicación, e incluso pues sí uno puede deducir que ellos también tenían conocimiento de que iba a haber una toma guerrillera acá, tal como la tenía también inteligencia nuestra. Entonces, claro, pues era de esperarse que eso, en medio de la Guerra Fría no iban a ser simplemente espectadores, pero yo sí me preguntaba, bueno, ¿por qué nadie investigó eso? Porque hasta ahora, pues yo soy la que voy y miro y me encuentro con esto. ¿Qué es lo que pasa con la curiosidad de los periodistas en Colombia? Y siempre son más preguntas, ¿no? Más preguntas, a medida como que uno va encontrando algo, surgen 8 preguntas más. ¿Sabía el Ejecutivo aquí de eso? ¿Sabía el Ejecutivo en Estados Unidos? ¿O fue una cosa solamente entre la CIA? Aunque bueno, hay como dije, cables también del Departamento de Estado y del attaché, pero sí, es… pues surgen más preguntas y creo que no sabemos nada. Entonces yo siento como que a mí me ha tocado hacer la búsqueda que en realidad tendría que, son
respuestas que nos debían a todo el país, pues los entes encargados en Colombia, y bueno, y ahí de a poquito, yo creo que mi vida va a seguir y podré escribir más capítulos porque esto sigue y sigue y sigue. Pues no los voy a contar ahora, pero es realmente desastroso, decepcionante lo poco que hemos avanzado en esto, y yo no lo entiendo porque es la base fundacional de muchas otras cosas que vinieron detrás. Si bien hay como avances en ciertas cosas, pues son como 2 pasos para atrás, y a mí sí me cuesta entender, pues no me cuesta entender, o sea, hay una explicación para todo, pero en el caso del Palacio de Justicia yo sí creo que ya casi 40 años sería el momento de decirlas, llamar las cosas por su nombre. Yo pues hice una solicitud a la JEP, medidas cautelares, al Museo del Florero, el Centro de Operaciones, al Cantón Norte y al cementerio donde, bueno, encontraron, del sur, sí. Y esto porque también yo siento que, bueno, de la justicia ya, pues bueno, ojalá, tal vez por fuera, como también estamos por fuera, pero de todas formas la finalidad mía y la de mi familia no es ver a nadie en la cárcel, porque eso en qué nos cambia, ¿de qué sirve? Pero sí podrían pues contarnos un poquito qué fue lo que pasó, y con estas medidas cautelares pues ir ya a lo simbólico, porque para mí esto tiene que ver con el resto de la sociedad también, y no solamente conmigo y con el perpetrador, sino que la gente entienda que no es, bajo ninguna circunstancia puede uno legitimar que asesinen a nadie, ni guerrillero, ni no guerrillero, ni menos pues personas que quedaron en medio del cruce de balas, y porque se legitima hasta hoy. Entonces yo lo que apunto también es como que a través de contar mi historia, que podamos también llevar a una pedagogía democrática donde se entienda, se conozca un poco más cuál debe ser el rol del ejército, cuál es el rol de la policía, cuál es el de la inteligencia, para qué se hace inteligencia militar, cuál es el valor de la justicia dentro de un Estado de Derecho. O sea, en realidad va más hacia eso, y acá pues en el Museo del Florero creo que se tiene que utilizar y explicar cómo fue que ese lugar sirvió para cometer todo lo que vino después, porque de ahí también decían, bueno, vamos a llevar a este acá, o sea, toda la infraestructura que ya estaba preestablecida desde el Estatuto de Seguridad, eso todo lo tenían ya planeado, ¿no? Y es importante que la gente conozca esto. Hay veces que se interpreta como que yo estoy justificando pues a la guerrilla, y no es así, pero yo veo que son 2 responsabilidades distintas y tenemos que empezar a dejar de relativizar una cosa con la otra. A mí me parece muy lamentable que se siga diciendo a estas alturas de la vida que si no hubiera entrado la guerrilla no hubiera pasado lo otro. Bueno, sí, si inteligencia tampoco hubiera dejado entrar la guerrilla, pues tampoco hubiera entrado la guerrilla, pero si vamos hasta atrás, ¿qué sentido tiene? Estamos hablando de crímenes de Estado y concentrémonos en eso. La guerrilla, si tiene una responsabilidad, tiene otra, y ya nos ocuparemos de eso si es el caso, pero es una dificultad a querer ver las cosas como son, y un patriotismo contraproducente y un militarismo y una falta de entendimiento de qué es una democracia o qué debería ser, que a mí pues sí me ofende porque esperaría y quisiera que fuera de otra manera. Pues aquí, aprovechando la presencia del querido magistrado Vidal, esto de las medidas cautelares en el Museo Casa del Florero, ¿merece algún comentario? ¿Qué nos puede contar de eso? Con esa solicitud, perdón por ser tan periodista, querido magistrado. No, las medidas están en trámite, esperemos que venturoso, pero no. Pero yo quería decir sobre eso 2 cosas.
Una, cuando se introdujo en el derecho internacional la idea de los crímenes imprescriptibles, ¿sí? Crímenes cuya gravedad impedía que hubiese la prescripción, que es lo que normalmente cierra las investigaciones. Muchos de estos crímenes se manejaron con prescripciones. Cuando salió eso, un grupo de cristianos europeos hizo una denuncia ante el Tribunal de Israel, a la Corte Suprema de Israel, y con el argumento de que la Corte Suprema de Israel era la sucesora política del Sanedrín judío de la antigüedad, y le solicitaron a ellos que reabrieran el juicio de Jesús y que lo declararan inocente, ¿sí? Apelando a la imprescriptibilidad. Dijeron, ese es un crimen imprescriptible y entonces deben reabrirse esa investigación, 2000 años atrás, ¿sí? Yo ahí entendí, digamos, la dimensión de lo que es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad no le pertenece solo a quienes estuvieron aquí en el momento del 86 y tuvieron las responsabilidades. La búsqueda de la verdad no va a terminar con la muerte de esos protagonistas. La búsqueda de verdad le pertenece a las hijas, a los hijos, a los nietos, a tus hijos, a los nuestros. Y eso se volverá a preguntar una y otra vez. Y yo creo que ese es un derecho que tienen las generaciones del futuro de volverse a preguntar. Y lo pensé mucho por la Casa del Florero, que tiene tantas historias de esas. Tal vez la primera que me venía a la cabeza era la misma historia del Florero, que es la historia oficial, ¿no? Una pelea que conllevó al grito de independencia. Y en los años 60 Indalecio Liévano dice, no, eso fue un complot de élites intelectuales y se armó, fue una gran manifestación popular que se vino del occidente de Bogotá y que tomó el poder y los obligó a otra cosa. Es decir, no es extraño para nada en la historia que se reescriba y que se vuelva a contar, porque las preguntas y las respuestas creo que no le pertenecen solo a los protagonistas, sino a quienes las hacen en el futuro. Y por esa misma línea yo quisiera, si me permites, Jairo, hacer una pregunta, Elena. Casi apelando a esos vertiginoso cambio de ritmo que lo somete a uno este libro, ¿sí? Y es que, bueno, yo tengo una hija y a mí me parece que ese libro es la búsqueda de un papá y hay un papá que aparece. ¿Cuál es el papá que aparece en ese libro? Porque está ahí, hay un padre. Esta es una historia de un padre y de un padre poderosísimo. No sé cómo es ese padre que aparece en ese libro, si me permiten el giro, ¿sí? Porque son las preguntas del futuro, o sea, son preguntas de ahora hacia atrás. Pero no sé además si es posible hacerlo. concordante con el libro que pasa de la nación a la vida familiar. Sí, eso, sí. Le hace a uno así ese libro. ¿Qué nos puede contar él? Sí, pues, ¿dónde está el padre? Pues el padre yo creo que está desde el principio hasta el final, o sea, y bueno, es que me hace pensar cuando yo empecé a escribir el libro, que sí, pues nunca ha sido ni espiritual ni nada, pero sí me volví espiritual al empezar a escribir el libro, porque yo sí sentía que pasaban cosas que no eran, como que yo sentía en un momento que era mi papá el que me estaba pidiendo que hiciera esto para esclarecer, para contar lo que había pasado con él. Y bueno, puede sonar, bueno, tal vez en Colombia si contara esto en Alemania me hubieran dicho estoy loca porque son mucho más racionales, pero sí, yo creo que escribir el libro es justamente la necesidad de rescatar y de volver a poner a mi papá de presente acá, y también es como darle la mano a esa niña perdida y traerla ahora a donde estoy ahora, bien o mal, y no dejar que quede allá ni la niña paralizada ni el padre ejecutado y torturado, sino, bueno, recuperar como ese legado y esa… Yo siento que mi vida ahora como que se junta de una u otra manera con la de mi papá también.
Y sí, pues yo no soy ni abogada, ni nunca aspiré a serlo, en mi familia hay muchos abogados, pero sí, es curioso porque de mis 4 hermanas, finalmente, y yo que fui la que después justo de los hechos quedé completamente muda, o sea, yo no perdí realmente la capacidad de comunicar de manera verbal, y después termino escribiendo esto y sacando todas las emociones y trayendo a mi papá otra vez al presente, y ahí estará, y bueno, y ahí están las respuestas también para mi hijo. No sé si lo logro responder porque es… Sí. Cuando el libro hace ese foco, si quiere, déjemelo explicar así, narrativo, que es nosotras, también gana otra significancia. ¿Qué dijeron sus hermanas y su mamá de este proceso y de esta búsqueda que es lo que está contado acá? Sí, primero también hay algo que yo no fui consciente mientras lo iba escribiendo, sino después, y que sí es un libro en el que son las mujeres las que tienen roles protagónicos, ¿no? O sea, es la médica que se mete en medicina legal, la primera vez no encuentra a mi papá, insiste por una corazonada y va y lo encuentra ya como NN, con el cuerpo lavado y en el cuarto que decían de los guerrilleros, con otros magistrados. Después está pues la fiscal Ángela María Buitrago, mi mamá, y bueno, y finalmente yo escribiendo el libro. Mis hermanas, pues, ¿qué dijeron? Como en mi casa no se hablaba mucho, ni se habla, incluso ahora es difícil, hay todavía mucho dolor, y cuando hablamos es a través del proceso jurídico, si va esto, si va lo otro, qué pasó, pero así como cómo te sientes, qué sentiste, no. Entonces el libro sí fue como romper ese tabú, y a mi mamá le costó mucho, que en algún momento dijo, no me pregunte más, no me pregunte más, que ya es suficiente con que usted esté escarbando ahí. Y entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque finalmente hay cosas pues que yo necesitaba que ella me contara. Y bueno, se fue de viaje y después como se ve que se quedó ahí con eso y volvió y me contó más cosas. Pero pues las respuestas han sido muy puntuales y en realidad lo ven de manera positiva. Alguna ha dicho, bueno, que es una reivindicación para toda la familia. La otra ha dicho que nunca sería capaz de presentarse en esa situación de víctima, porque es que tampoco es que sea chévere, o sea, la víctima al que le hicieron y humillada, y que bueno, yo le doy la vuelta, ¿no? Por lo menos pues es como, eso es lo que no queremos ser, y sí pasó eso, evidentemente, pero no quiere decir que nos quedamos en eso. Y la otra, la menor, pues, ¿no? También, que bien, pero no hay mucha conversación, porque todavía a 38 años después hay muchísimo dolor. Y cambió, porque el camino que está narrado aquí es de una lucha que uno no se imagina cuando no la ha leído, cuando no la ha conocido a través de esta lectura, porque exilio, amenazas, esta sombra del palacio, no solamente asesinan y torturan a su padre, sino que también empiezan a amenazar a su familia, que es una cosa que uno no puede creer. ¿Cómo cambió después de escribirlo? Que 2020 es la primera edición, si no me falla, 2020. ¿Eso cambió en algo? ¿La mirada que le han hecho desde afuera al caso de su padre ha cambiado gracias a este testimonio? ¿O qué nos puede contar de eso? Pues creo que ha podido servir, pues por lo menos para nosotros, para poner el caso de mi papá ahí, para mantenerlo ahí. Y bueno, tenemos unos procesos andando por fuera de Colombia, pero pues cómo ha cambiado la mirada, pues eso es algo que tendrían que decir otros, yo no sé, es decir,
Digamos que yo sí me esfuerzo consciente o inconscientemente de que esto no se muera, que esté todo el tiempo ahí, que sigamos, porque sí, porque lo siento necesario y ni siquiera solamente por mí, sino porque cómo es que el país a estas alturas no sabe realmente qué pasó, algo tan pues de estas dimensiones y todavía ya todo el mundo, como decía ahorita el magistrado, tiene algo que decir, o sea, yo en ese momento estaba acá o mi mamá, todo el mundo cuando sabe pues lo de mi papá me dice, ay sí, yo me acuerdo, yo estaba en el externado o yo vivía no sé dónde o mi abuelito me contó, todo el mundo, es como pues el 9 del 9/11, pero al final nadie sabe exactamente qué pasó, entonces como ese fantasma que está ahí y que no deja que avancemos, porque mientras no se esclarezca y no se confronte realmente lo que sucedió, no vamos a poder avanzar. Entonces eso, nos quedamos ahí como tropezando y justamente pues eso es lo que en otras partes no ha pasado, como Alemania donde yo viví, que miremos y confrontemos las cosas y esto nos va a permitir avanzar como sociedad, pero en Colombia todavía estamos en muchos ámbitos lejos de eso. Magistrado, quería una reflexión suya frente al concepto de justicia, ¿no? El Palacio de Justicia tiene esa paradoja que encierra en su denominación esa palabra y no, citando un poco a Elena aquí de manera libre, no es un tema de condenas tal vez y de cárcel, sino para un poco explicarle a la gente que de pronto después también, además de los que nos acompañan aquí, los va a poder ver en los videos que quedan, qué puede ser la justicia en el caso del Palacio de Justicia, cómo se llega a eso. ¿Cómo se puede un poco llegar a ese concepto en una cosa tan atroz como la que ocurrió aquí en este edificio? Tremenda pregunta, Jairo. A mí me hace pensar esto, la labor, la artesanía de construir la justicia en la noción que cada sociedad tiene en su presente. Es una cuestión que yo cada vez, y esto lo estoy respondiendo desde el ejercicio de la magistratura en la JEP, cada vez la entendemos más como una cuestión colectiva. Tal vez porque nuestra justicia es especial, no se trata simplemente de castigar al que violó el derecho, sino de entender una situación de conflicto. Lo que vemos es que la justicia no es, en nuestro caso, una decisión judicial sabia o equivocada, sino un complejísimo diálogo entre actores, entre quienes fueron víctimas, entre quienes fueron victimarios, que tratan además de moverse y que reclaman reconocimientos y reclaman esas verdades y reclaman la responsabilidad como es de importante de quienes fueron perpetradores, reclaman reparaciones, reclaman no repeticiones. Las no repeticiones, algo en lo que hoy trabaja Elena, se llaman, en inglés se llama cambio institucional, en los cambios que hay que hacer. Entonces, la justicia, en mi opinión, es una cantidad de elementos que nosotros vamos construyendo por capas y que en los que está involucrada una cantidad de gente. Por eso siento, y es lo que el corazón de lo que quiero señalar, es que hacer justicia es esto, hacer justicia es escribir este libro. Quien hace justicia es la autora, desde el futuro hacia el pasado. Y yo creo que eso es lo que estamos aprendiendo, que hay que darle lugar a eso, ¿sí? Y ahorita que los oí hablar pensaba que por eso estoy aquí, por eso creo que era importante venir, no solo por venir personalmente, que como un lector encantado del libro, sino como representando la institución que represento y diciendo esto es justicia y nosotros lo reconocemos y la reconocemos. Y Elena, ¿qué nos puede contar de ese concepto, esa pregunta que yo lanzaba? La justicia. Pues yo creo que la justicia para quienes han vivido
algo así pienso que es que el resto de la sociedad lo reconozca y lo entienda también. Porque pues sí, el perpetrador lo sabe y uno lo sabe, pero necesitamos es que el resto de la sociedad también lo sepa y lo entienda y no lo tolere más. Y eso es lo que puede posibilitar que no haya repetición. Mientras el resto de la sociedad legitime, como dije inicialmente, que se ejecute a personas y no se las lleve ante un juez, pues podrán desmovilizarse, podrán meterlos en la cárcel, pero no vamos a lograr realmente ir más allá, o bueno, me parece a mí que no es suficiente. Y sí, el escribir el libro sí puede ser una forma también. Pues digamos que el libro tiene sentido si hay quien lo lea, porque pues yo lo puedo escribir y si no lo leen pues me da lo mismo, es decir, pero bueno, vuelvo a lo mismo, es que el resto lo entienda, lo reconozca, lo dimensione y no lo permite más, que no sigan tolerando estas cosas intolerables, que es el gran problema que seguimos teniendo en Colombia. Manuel, ¿ya leyó el libro? ¿Su hijo? Porque estábamos… Creo que no se ha atrevido. Al final, después de todo, como que le da, porque lo que pasó fue que cuando salió el libro fue en plena pandemia, y nosotros estábamos en Berlín en un apartamento relativamente chiquito, y entonces pues a mí me hacían entrevistas y el niño escuchaba todo y yo creo que lo impactó, y eso le generó como cierto… no sé, distancia al libro, aunque al mismo tiempo como que busca acercarse de otras maneras. Y ahí, o sea, me doy cuenta que igual sigue pasando algo en su cabeza. Hace no mucho, bueno, él estudia ahora en el colegio alemán y la profesora de español que les pidió que escribieran una carta que era a los valientes héroes. Y el niño llegó del colegio diciendo que la maestra los había puesto a escribir la carta a los valientes héroes. Entonces, y pues que para él había sido raro, pues en Alemania esto sería impensable. Y entonces yo le dije, mañana mismo hablo con el rector. No, mamá, yo hablo con ella. Entonces al otro día volvió y me dijo, le dije a la maestra que yo me había sentido incómoda escribiendo, haciendo ese ejercicio, porque a mi abuelo lo habían matado los valientes héroes. Y la maestra le dijo pues que lo sentía mucho, que no sabía, que es que unas niñas de 12 le habían pedido ese ejercicio y que pues ella sabía que habían cometido cosas que no eran debidas, pero bueno. Y yo ahí es donde digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué metemos a los niños en esta lógica de la guerra, de los héroes, de los villanos? Utilicemos este espacio, o que lo hubiera utilizado, sí, hablemos sobre qué es héroes en Colombia, quizás, ¿por qué el ejército? Y ahí es donde uno se da cuenta lo lejos que estamos de los valores democráticos y cómo adoctrinamos a los niños, tanto que se han quejado del informe de la Comisión de la Verdad, que si es divulgado ese adoctrinamiento. A mí me parece que poner a unos niños a escribir a los valientes héroes con esa lógica es adoctrinamiento. Y esto en un colegio alemán, esto es impensable. O sea, y ahí te das cuenta que en el niño sí pasan, pues sí pasa algo. Muchísimas gracias, Elena, de nuevo gracias, señor magistrado, muchas gracias.